Señor. No hay mejor lugar que estar en tus caminos, Señor. No hay mejor lugar, Señor, que estar contigo, que haberte conocido, Señor. Gracias te damos, Señor, porque confiamos, Señor, en ti, mi Dios. En ese Dios poderoso que eres tú, Señor. En ese Dios verdadero, el cual confiamos, Señor. Creemos, mi Dios. Porque sabemos que contigo, Señor, estamos seguros, Señor. Contigo, Señor, estamos seguros, mi Dios, de que tú nos guardas, Señor. Tú nos proteges, tú nos fortaleces, Señor. Por eso no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. No hay mejor camino que este, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre. Y no hay nadie, Señor, no hay nadie mejor que tú, Señor. Padre, porque como tú les decías a los discípulos, Padre, que si ellos igual te iban a abandonar, Señor, y uno de ellos dice, Padre, ¿a dónde iremos, Señor, si no es a ti, Padre? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Y así nosotros, Señor, ¿a dónde iremos, mi Dios? Y sabemos, Señor, que no hay mejor camino que tú, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio, Señor, de poder exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, que tu presencia no sea parte de nosotros, Señor. Que estemos, Señor, día con día fortaleciéndonos en ti, mi Dios. Que estemos día con día buscando de ti, mi Dios poderoso. Gracias te damos, Señor, que esta palabra, mi Dios, que tú tienes para nosotros, Padre, quede sembrada en nuestros corazones y de fruto a su tiempo, Señor. Padre, que la pongamos por obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestros hogares, Señor, porque sabemos que tú quieres, Señor, lo mejor para nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, y seguiré haciendo en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la palabra del Señor. El tema de hoy para los que escriben se llama No temas. Estaba el otro día que estaba estudiando algún tema, no recuerdo cuál era el que estaba yo estudiando, y había una noticia, bueno, una noticia cuando estaba yo buscando unos versículos, y decía que la palabra no temas estaba escrito 365 veces en toda la Biblia. Sí, ¿cuántos días tiene el año? 365 tiene los días del año. Entonces, un día, todos los días, los 365 días del año, el Señor nos dice, no temas. Todos los días el Señor nos dice, no temas. Pero a veces nosotros se nos olvida, o lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, y no lo creemos, que el Señor nos dice a través de su palabra, no temas. Y ahorita vamos a ver, porque hemos leído mucho o hemos estudiado sobre Josué, sobre el Señor le dice, no temas, que sea valiente, que se esforzara. ¿Sí? Y así el Señor nos dice los 365 días del año, no temas. Pero ¿a qué le tememos? ¿O a qué le tenemos miedo? Muchas veces a la economía, a la enfermedad, algún problema dentro con el esposo, con la esposa, con los hijos, que los precios están subiendo cada día, que la gasolina, híjole, hoy la vimos a 14 y mañana a 15. ¿A qué le tememos nosotros? Como personas, como seres humanos, o como carne. A veces a cosas tan irrelevantes. Vamos a ver la definición de miedo, porque es uno de los sinónimos de temor. Dice, se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Sospecha
de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. A veces ni nos están pasando las cosas y ya nos estamos haciendo una maraña dentro de nuestras cabezas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hemos estudiado, hemos leído, hemos aprendido que el Señor nos dice no temas ni desmayes. Pero cuando se viene un problema, cuando se viene un ataque, cuando se viene una prueba, ¿qué sentimos? Temor, miedo. ¿Y si me pasa? ¿Y si tengo? ¿Y si voy? ¿Y si me contagio? ¿Y si o no? ¿Sí? Dice, es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Pero Dios hoy nos dice, no temas, no tengas miedo. ¿Sí? Porque a veces, ahorita estamos leyendo la definición, de que a veces sentimos un miedo que ya pasó, ya. Pero a veces al recordarlo volvemos a sentir esa sensación de temor, de miedo. Y si me vuelve a pasar, y si vuelvo a ver, y si me vuelvo a sentir, y si vuelvo. Pero si estamos confiando, estamos creyendo en el Señor, debemos de estar seguros que no va a ser así, amén. Entonces vamos a la palabra. Vamos a ver lo que el Señor nos dice a través de su palabra. No debemos de tener miedo, sino confiar en Dios. Génesis 15, vamos a la palabra de Dios. Que en lo que yo estaba estudiando, porque les comentaba que había que supuestamente hay 365 veces la palabra no temas en la Biblia. Lo busqué y no está como tal los 365, las 365 veces esa palabra, pero en todo lo que yo estuve estudiando, no tengas miedo, no temas, no desmayes, mucha palabra de aliento que Dios nos escribe a través de su palabra. Génesis 15, del 1 al 7. Génesis 15. Génesis 15, del 1 al 7. Vamos a ver cómo el Señor a través de ella nos habla y nos da esa confianza. Génesis 15, del 1 al 7. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra, y así dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué le está diciendo Dios, Jehová, a Abraham? No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando yo estaba estudiando este tema, hay muchas cosas en que nosotros, nuestra carne teme, tiene miedo, se atemoriza. Pero a ver, si nosotros nos ponemos a leer la palabra del Señor, de todos los prodigios, milagros que hizo en la antigüedad, hoy lo ha hecho. Hoy nos ha demostrado el poder que Él tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con nosotros cuando sentimos ese temor? ¿Qué pasa? Ahorita ya leímos la sensación de miedo, pero ¿qué estamos permitiendo nosotros? Tienes un problema con alguien. Y en lugar de decirle, Señor, yo sé que tú eres el mejor abogado, Señor, yo sé que tú eres el que para ti nada es imposible, que tú eres el que me va a ayudar a salir de este problema, de esta circunstancia, ¿qué empezamos a permitir? Duda.
¿Me ayudará? ¿Podrá? No, hombre, la veo difícil. La vemos difícil nosotros físicamente, pero dice la palabra de Dios que para Él nada es imposible. ¿Sí? Y ahorita se lo está diciendo a Abraham. Vamos a volver a leer desde el inicio. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese, Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Dios le había prometido a Abraham bendición que sobreabundara, ¿sí? Y le había dado la promesa de que le iba a dar un hijo. Pero ¿cuántos años tenía Abraham? Ya era anciano, y decía Abraham, ya siendo ya viejo, ¿me vas a dar un hijo? Sara ya de 90 va a tener un hijo. Si ya se le había pasado, dice, ¿cómo dice? ¿Perdón? Las costumbres de las mujeres. Pero si Dios le había dado la promesa de que le iba a dar un hijo y a través de ese hijo le iba a dar una grande descendencia, ¿qué iba a hacer? ¿Perdón? Tenía que confiar en Dios, tenía que esperar en Dios, pero ¿saben cuál a veces es nuestro primer o nuestro peor o nuestro principal problema? Que no esperamos en Dios. No esperamos en Dios. Dios nos da la promesa. Dios nos dice a través de su palabra, no temas. Y nosotros no esperamos en Él. Lo que leímos en la definición, nos empezamos a hacer nuestras historias en nuestra cabeza. En lugar de confiar en Dios, creer en Dios, orarle a Dios y esperar en Él. ¿O no? Les voy a leer con esta traducción, que es el lenguaje actual, que está un poquito más entendida. Dice, después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege. Fíjense cómo dice esta traducción, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y muchas estrellas, y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur, de los caldeos, para entregarte esta tierra. ¿Cuál fue la característica de Abraham? Confió en Dios, le creyó a Dios, esperó en Dios. Porque el Señor le dijo, no temas. En esta traducción le dice, no tengas miedo. ¿A qué le estamos teniendo miedo? ¿A qué le estamos temiendo? ¿A lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿A lo que están viendo nuestros ojos físicos? Algo sin respuesta, sin ver lo que se resuelva. Pero está actuando en nuestra carne, no estamos actuando en el espíritu. Porque si Dios ya nos dijo, no temas, no tengas miedo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esta, yo te voy a fortalecer, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dudando, queriendo que se resuelva como nosotros queremos y no como Dios quiere. ¿Amén?
Cuando pensamos que no hay salida, ¿qué sentimos? Cuando pensamos que no hay salida, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando no vemos respuesta, no vemos que Dios nos conteste alguna petición, en lugar de ver una salida vemos que cada vez está más difícil? ¿Qué sentimos? Miedo, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor. Génesis 21, hay el mismo Génesis, pero ahora vamos al capítulo 21, versículo del 9 al 21. Versículos del 9 al 21. Génesis 21, versículos del 9 al 21. Dice la palabra del Señor. Génesis 21, del 9 al 21. Vamos a ver desde el 8. Dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Paramos tantito en el 17. ¿Qué estaba sintiendo Agar al ver a su hijo, al ver que ya no había agua y que ya no había alimento? ¿Qué sintió? Miedo. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos a nuestros hijos en algún peligro? Miedo. Pero si conocemos de Dios, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Aceptar el miedo, orar y reprender y decir, confío en Dios, que Dios tiene el poder, que el Señor tiene el poder de sanar a mi hijo, a mi hija, que el Señor guarda a mi hijo, a mi hija, que Dios lo libra, lo cubre y lo protege. Eso es lo que tenemos que hacer y no decir como Agar, ay, pues ya, y que el muchacho ahí se muera, ahí lo aventó, dice que en un arbusto para que no viera morir a su hijo. Y a veces nosotros así actuamos. Actuamos como si no conociéramos de Dios, como si no hubiéramos visto sus milagros, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y le dice, no tengas miedo, porque ya había una promesa de Dios para ellos, que aunque era un hijo fuera del matrimonio, fuera del orden de Dios, porque en este caso era de la sierva de Sara, Dios igual le iba a dar bendición. ¿Sí? Pero a veces nosotros dudamos de que Dios o de lo que hemos escuchado, lo que hemos leído y lo que hemos aprendido. Hacemos como Agar. Empezamos a permitir el miedo. No, pues si se va a morir, no lo quiero ver. A ver, si Agar era sierva de Sara, ¿no conocería de Dios? Claro que sí conocía de Dios. ¿Sí? Pero Dios le dice, no tengas miedo.
Y Dios nos dice hoy, no tengas miedo, no temas por tus hijos, por lo que les va a pasar. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a estar seguros de que Dios nos va a respaldar? Si caminamos en obediencia, como padres. Si nosotros como padres estamos caminando en obediencia, ¿qué pasa cuando nuestro hijo está enfermo? ¿Qué hacemos? A veces actuamos como un incrédulo. ¿Pero por qué está Dios permitiendo eso? Porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Porque estamos permitiendo cosas y estamos haciendo algo que debemos de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy desobedeciendo? ¿Estoy dudando? ¿Sí? Y aquí en el 17 le dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, fíjense, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de árbol. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Qué le pasó a Ismael? Nada. No le pasó nada. Pero ¿qué habrá sentido Agar cuando el ángel de Dios le dijo, no tengas miedo, no temas? Ya ella agarró, sí, se levantó y empezó a sentir confianza de que el ángel de Dios le dijo, no temas, el muchacho no va a morir. Cuando Dios nos dice una palabra de aliento, ¿qué sentimos? Ay, sí, Señor, gracias porque me vas a ayudar, gracias porque me vas a sacar de esto, gracias porque sé que tú me vas a sanar, gracias. Volvemos así como que revivimos, como que agarramos la confianza de que Dios está con nosotros. ¿Sí? Pero el Señor nos habla a través de su palabra. Él nos habla a través de la palabra, pero a veces nosotros no escuchamos a Dios, no dejamos no nos mantenemos en silencio para escuchar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que hagamos, que dejemos de hacer. Vamos, si obedecemos a Dios, no tendremos miedo. Si obedecemos a Dios, no tendremos miedo. Deuteronomio 7, si obedecemos a Dios, no tendremos miedo. Deuteronomio 7, del 12 al 26. Del 12 al 26. Si obedecemos a Dios, no tendremos miedo. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 7, del 12 al 26. Dice la palabra del Señor. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te dará.
Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová, tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Fíjense, Dios les está diciendo al pueblo, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales milagrosas y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Paramos tantito en el 19. Le está diciendo, acuérdate de todo lo que hizo Jehová. A ver, ¿qué ha hecho Jehová en nuestras vidas? Todo. Hemos visto cómo nos ha sanado, cómo ha restaurado, cómo ha liberado, cómo ha hecho señales, milagros y prodigios. Y les está recordando al pueblo de Israel todo lo que han visto. Entonces, ¿por qué a veces tenemos miedo? A ver, no sé ustedes, no sé si ahorita que empezamos a leer estas bendiciones, desde el 13, dice, te amará, te bendecirá, te multiplicará, te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres. ¿Qué sentí? Yo cuando estaba estudiando y estaba leyendo esta porción, yo sentí fortaleza, sentí confianza, sentí seguridad. Sí, pero hay una clave que nosotros tenemos que hacer, obedecer a Dios. Porque si se leen el título de los versículos que estamos leyendo, dice, bendiciones a la obediencia. Que si nosotros obedecemos a Dios todo lo que Él nos dice que hagamos y que dejemos de hacer, todo esto nos va a dar. Y olvidémoslo de lo económico. Nos va a dar la confianza, la seguridad de que Él nos va a ayudar en cualquier circunstancia. Porque ahorita le está diciendo al pueblo de Israel que está viendo naciones que son mucho más grandes que el pueblo de Israel y que les dice, no tengas miedo. ¿Sí? A lo mejor podemos ver un gigante como Goliat del problema, la enfermedad, no sé, podemos ver como a Goliat un gigante, pero el Señor nos dice, no tengas miedo. Yo te voy a ayudar a eliminarlo. Yo te voy a ayudar a quitarlo de tu cuerpo, de tu mente, de tu vista, de todo. ¿Sí? Pero nuestros ojos físicos ven un problemota. Ven una enfermedad incurable. Ven un problema que no se puede resolver. ¿Sí? Pero el Señor nos dice esta noche, no tengas miedo. No tengas miedo, pero hay unas características, hay una clave, la obediencia. La obediencia de nuestra parte. ¿Sí? Que nosotros obedezcamos a lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a volver a leer el 19. De las grandes pruebas que vinieron tus ojos y de las señales, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. 20. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y Él las quebrantará con gran
de destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Pues abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, de todo lo aborrecerás y abominarás, porque es anatema. Es una de las características que Dios nos va a ayudar, que no adoremos dioses falsos, dioses, otros dioses. La idolatría para Jehová es abominación. Entonces, ¿por qué a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué? Porque aún adoramos ídolos. Porque aún hay idolatría en nuestro corazón, porque aún hay idolatría en nuestra casa. Ay, no, pero ya no tengo imágenes, ya las tiré, ya las quemé, ya las saqué. ¿Qué creen? Es nuestro ídolo. A veces el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, el dinero, las propiedades. A veces eso los hacemos un ídolo. ¿Sí? Y ponemos idolatría para Dios es poner algo antes que Él. Eso es idolatría para el Señor. Y la palabra nos dice que primero tiene que ser Dios, ante todo y ante todos. Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros aún estamos idolatrando cosas, estamos haciendo ídolos de todo. Es algo que Dios aborrece. Entonces, ¿por qué a veces nos están pasando cosas o estamos permitiendo o está permitiendo circunstancias en nuestras vidas? Porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos caminando como Dios quiere que caminemos, que lo obedezcamos, que hagamos su voluntad y no más la nuestra, Dios nos dice, no tengas miedo. Cuando pasamos alguna prueba, o algún problema, enfermedad, no tengamos miedo. Deuteronomios 20, cuando pasamos alguna prueba o algún problema o alguna enfermedad, no tengamos miedo. Deuteronomios 20, del 1 al 4. Deuteronomios 20, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, Deuteronomios 20, del 1 al 4. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acercáis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Les voy a leer con esta traducción que está un poquito más entendida. Es Deuteronomios 20 del 1 al 4. Dice, Moisés continuó diciendo, cuando vayan a la guerra, no tengan miedo. Aunque el enemigo sea muy fuerte y numeroso y tengan muchos caballos y carros de combate, nosotros contamos con nuestro Dios que nos libró de Egipto. Antes de entrar en batalla, el sacerdote le dirá a nuestro ejército, escúchenme israelitas, hoy van a pelear contra sus enemigos, pero no tengan miedo.
Hagan a un lado la cobardía y sean valientes. Nuestro Dios peleará por vosotros y nos dará la victoria. Y luego los jefes del ejército les dirán a sus soldados: si alguno de ustedes ha construido una casa o un plantado o un viñedo, todavía no ha disfrutado de ellos, es mejor que regrese a su casa. ¿Qué nos está diciendo Dios en estos versículos? Que aunque veamos un problema enorme, no tengamos miedo, que Él nos va a dar la victoria. ¿Sí? Cuando Israel salía a pelear contra otros pueblos, a veces les triplicaba en cantidad. Y hemos leído varios ejemplos. Por ejemplo, cuando Gedeón, Dios lo manda a que Israel había vuelto a ser cautivo, lo manda a liberar al pueblo de Israel, y que dice: pero son muchísimos. Y lo hemos estudiado también. ¿Y qué le dice Dios a Gedeón? Yo voy contigo. Y si vemos con cosas tan sencillas vencieron a todos los pueblos, decimos, ¿cómo? Ilógico, con nada más hicieron ruidos con ollas o no sé qué llevaban, pero hicieron ruidos nada más, con algo ilógico, y vencieron a pueblos grandes. ¿Sí? Pero ese es nuestro Dios, ese es el Dios que nos dice: no tengas miedo, aunque tus ojos físicos vean todo lo contrario. Confiar en Dios, hacer a un lado el miedo, hacer a un lado el temor y confiar que Dios está con nosotros, que Él nos va a dar la victoria, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sanar, que Él va a restaurar, que Él nos va en cualquier problema legal, lo que sea, Él está con nosotros. ¿Sí? Que no permitamos que el temor nos esconda o que el temor nos haga dudar de Dios, porque eso es lo que hace el temor, que en nuestras vidas haya duda. ¿Sí? Ay, Señor, ¿lo podrás hacer? Ay, ¿me podrás sanar? Ay, ¿me podrás ayudar? Sí, claro que el Señor puede, porque nos ha dejado a través de su palabra muchos testimonios y muchos ejemplos de cómo ayudaba a sus hijos. Entonces, ¿qué diferencia hay en nosotros? Josué, vamos a Josué. Estos versículos los hemos estudiado mucho, pero hoy el Señor nos los quiere repetir. Josué 1. Josué 1. ¿Y cómo Dios le hablaba a Josué? Josué fue el sucesor de Moisés para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Entonces, Moisés estipula a Josué que sea el sucesor de él. Y vamos a ver cómo Dios le habla a Josué, cómo lo fortalece en la prueba. Josué 1. Josué 1, del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Josué 1, del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente a todos los días de tu vida.
como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjense, ¿cómo le dice, cómo le habla a Josué Jehová? Volvamos a leer el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Característica clave que debemos de estar meditando la palabra de Dios día y noche. Tenemos que estar leyendo la palabra, nos tenemos que estar fortaleciendo en la palabra de Dios día y noche. ¿Por qué? Para cuando se venga alguna prueba, algún problema, alguna enfermedad, alguna tribulación, algo, nos estemos confiados y no tengamos miedo de que Dios está con nosotros. Les voy a leer con esta traducción, dice: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Num, que había sido ayudante de Moisés. Dios dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como yo se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano, en el norte, y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo, en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás. Fíjense cómo dice esta traducción. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Qué palabras de fortaleza, qué palabras de que Dios está con nosotros. Si nosotros estamos obedeciendo su palabra, estamos obedeciendo lo que Él nos ha dado, ¿qué nos va a dar Él? Bendición. Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a librar, nos va a sanar, nos va a respaldar, nos va a ayudar en todo lo que nosotros estemos pasando. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en nuestras vidas hay duda? Ya se vino todo abajo. ¿Qué pasa si nosotros permitimos, temor? Ya se vino todo abajo. Es cuando nosotros nos tendremos que fortalecer en Dios y creerle a Dios todo lo que Él nos ha hablado a través de su palabra. ¿Sí? Pero a veces nos dicen, ¡bu! Y ya nos espantan. Vemos algo y ya nos atemorizamos. ¿Sí? Debemos de temer a Dios y no a algo más. Mateo 10, debemos de temer a Dios y no a algo más. Mateo 10. Mateo 10, del 36, perdón, Mateo 10, del 26 al 31. Debemos de temer a Dios y no a algo más.
Mateo 10. Del 26 al 31. Mateo 10, perdón, del 26 al 31. Mateo 10, del 26 al 31. Mateo 10, del 26 al 31. Dice la palabra del Señor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Al único que debemos de tener temor es a Dios. Les voy a leer con esta traducción que está un poquito más entendida y dice así: no le tengan miedo a nadie, porque todo lo que está escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios, que tiene el poder de destruir totalmente, que puede destruirlos totalmente en el infierno. 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo ustedes, valen mucho más que todos los pajaritos. Entonces, ¿quién es el que dispone que hoy se muere alguien? Dios. Dios. Y ahorita con en la moda que está el coronavirus, ahorita hay personas de 90 años que se están salvando. Y no van uno, van varios ancianitos que se están salvando y son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Ahorita lo acabamos de ver. Dios sabe cuántos cabellos aún, Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Si Él dice ahorita nos vamos a ir a su presencia. ¿Sí? Pero muchas veces estamos cuidando más nuestro cuerpo que nuestra alma. A veces le estamos temiendo o teniendo más temor a otras cosas que a Dios. Nos estamos preocupando más por lo que está pasando a nuestro alrededor que el temor a Dios. Sí, cúbrete la boca, lávate las manos, desinféctate, sí, pero ¿se están cuidando en verdad el fornicario, el adúltero, el pecador, el drogadicto, la prostituta, el alcohólico? ¿Se están cuidando? No. Pero se están cuidando del coronavirus, pero se están poniendo cubreboca, pero se están desinfectando, pero se están... No. ¿Sí? Si el desinfectante nos hiciera para estar en la presencia del Señor, si el cubreboca, todo lo que normalmente se está haciendo ahorita en las personas, pero eso no los va a librar del infierno, si están pecando. ¿Sí? Nosotros tenemos que temer a Dios, tener temor a Dios, a lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. El dejar de pecar, el dejar de hacer lo malo, el dejar lo que acabamos de leer, el no idolatrar. ¿Sí? Pero la gente se está cuidando más su cuerpo.
Y yo no voy en contra de las medidas que están tomando, no. ¿Sí? Voy en contra que se están cuidando más físicamente, pero y espiritualmente, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo espiritualmente? ¿En verdad están buscando o en verdad están volteando su rostro a Dios y pidiéndole, Señor, misericordia? ¿Sí? Ahorita cuando estábamos en la alabanza, yo le decía al Señor, Señor, sana la tierra. Sana esta tierra, ten misericordia de nosotros. Y no porque no podamos salir con libertad de irnos al súper a comer. No. No, que no se confunda, que a veces, ay, ya estoy chocada de estar en mi casa, pero no para irse sino porque todo lo que está aconteciendo en estos tiempos. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que el Señor no tiene el poder para que hoy quite todo lo que está viendo? No tiene, pero ¿cuántos le han clamado? ¿Cuántos en verdad han dejado de fornicar, de adulterar, de tomar, de drogarse, de prostituirse, ¿cuántos en verdad ahorita en esta cuarentena están arrepintiéndose en verdad de sus pecados? ¿Qué? ¿Un 10%? Pero están cuidando el cuerpo, pero el alma, ¿dónde está? ¿Dónde va a ir? Y lo acabamos de leer con la traducción al infierno. ¿Sí? Entonces es cuando nosotros no debemos de tener temor a lo que esté pasando, tenemos que tener temor a Dios, a Él, que estemos obedeciendo su palabra, que estemos obedeciendo lo que Él nos está diciendo que hagamos o dejemos de hacer, para que así nos respalde, que cuando tengamos alguna prueba, algo que nos quiera venir a inquietar, Él nos ayude y nos fortalezca. ¿Sí, amén? Dios nos dice, no tengas miedo, que confiemos en Él. Dios nos dice, no tengan miedo, que confiemos en Él. Marcos 5. Marcos 5. Del 21 al 43. Dios nos dice, no tengan miedo, que confiemos en Él. Marcos 5, del 21 al 43. Marcos 5, del 21 al 43, dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le envió, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, y para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Paramos tantito aquí en el 24. Este padre va y busca a Jesús porque su hija estaba enferma. ¿Sí? Y dice que se postra delante del Señor Jesús y le ruega que su hija, que vaya con él porque su hija está enferma. ¿Qué tendría ese padre? ¿Cómo estaría ese padre? Temeroso, con miedo de que su hija muriera. ¿Cómo llegamos nosotros a los pies de Jesús? Cuando nos hablan de Cristo, ¿cómo llegamos? Con miedo, nos sentimos desamparados, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos a la deriva, nos sentimos mal, tristes, deprimidos, enfermos, solos, ¿o no? ¿Sí? Y con miedo. ¿Este padre tendría miedo de que su hija muriera? Sí, tendría miedo. ¿Sí? Vamos a seguir. El 25.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo, imagínense, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Paramos en el 34. ¿Cómo estaba esa mujer? Atemorizada porque desde hacía 12 años tenía un sangrado, una hemorragia, y dice que había gastado todo, había visitado todo, había consultado a toda clase de médicos y no la habían podido ayudar. Y dice que había escuchado que Jesús tenía el poder para sanarla. Imagínense la condición de una mujer con 12 años de sangrado. ¿Cómo sería? Débil, demacrada, delgada. Para ellos era inmunda porque en ese tiempo la mujer que tenía su periodo era inmunda, se tenía que apartar. ¿Sí? Pero ella había escuchado que Jesús podía sanarla. Y dice que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Confiaba en Jesús? Sí, porque le dice que alguien la tocó y fue sana y dice, tu fe te ha salvado. O sea que si nosotros tenemos nuestra fe bien puesta en Jesús, Él nos va a salvar, Él nos va a sanar, Él nos va a ayudar. Pero tenemos que tener esa fe bien segura, bien puesta. No dudar. ¿Sí? Jesús sigue haciendo esos milagros, esas señales, esos prodigios que ahorita a través de los versículos hemos leído, que hacía con el pueblo de Israel al sacarlos de la tierra de Egipto. Él sigue haciendo esos milagros. ¿Sí? Y esa mujer fue sana solamente tocándole el borde a Jesús. Jesús la debe haber visto toda temerosa. ¿Sí? Y la ayuda. Él nos ha ayudado a nosotros, nos ha sanado a nosotros, nos ha restaurado, nos ha liberado, nos ha hecho tantas cosas. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no creerle? Pero no tenemos que dudar, tenemos que creer que tenemos un Dios poderoso. Le volvemos a leer el 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Si se acuerdan, iba rumbo a la casa de Jairo para ver lo de su hija. Pero en el trayecto fue lo de que sanó a la mujer del flujo. Volvemos a leer el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi,
que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diera de comer. ¿Qué hizo Jesús a esa niña? La sanó, la levantó porque ya estaba muerta. La resucitó. ¿Sí? Y aquí hay algo muy... ¿Cuántos años tenía la mujer del flujo? ¿Y cuántos años tenía la niña? 2 años. No, 2 años con flujo. ¿Y cuántos años tenía la niña? Es algo que nosotros a veces no entendemos. Son cosas que a veces no entendemos todo lo que Dios a través de Jesús hizo y sigue haciendo. ¿Sí? Para Dios nada es imposible. Este padre tenía temor al ver a su hija que ya había muerto. Y más que le fueron a decir que ya había muerto. Pero le dice el Señor, cree. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Creer, no tener temor. Creer que Él tiene el poder para ayudarnos, para sanarnos, para hacer lo que nosotros necesitamos, pero hay condiciones. ¿Sí? Al ver los milagros de Jesús, dudamos y tenemos miedo, pero Dios, ¿qué nos dice? Lucas 1, al ver los milagros de Jesús, dudamos y tenemos miedo, pero Dios, ¿qué nos dice? Lucas 1, del 5 al 25. 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 Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Paramos tantito en el 20.
Imagínense, Zacarías era un sacerdote que estaba en el templo sirviéndole a Dios, estaba acostumbrado a la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con Zacarías? Tuvo miedo, dudó, porque el ángel le había dicho que Elizabeth iba a tener un hijo. ¿Qué pasó con ese bebé? ¿Qué tenían que hacer con ese bebé? Lo tenían que encaminar y tenían que enseñarle las cosas del Señor. Porque dice que no iba a beber vino, que no iba dice no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre. Es cuando nosotros como padres tenemos tanta responsabilidad con nuestros hijos. ¿Sí? Es cuando nosotros como padres tenemos tanta responsabilidad para que nuestros hijos estén caminando y obedeciendo a Dios. ¿Sí? Este hijo de Elizabeth y de Zacarías era Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor, el que iba a hablar antes que el Señor llegara. Porque después de Juan nace Jesús. ¿Sí? Y si nosotros seguimos leyendo la vida de Juan, ¿qué fue Juan? ¿Se apartó del Señor? ¿Se apartó de lo que sus padres le habían enseñado? No. ¿Sí? Pero en ese momento Zacarías dudó, tuvo miedo, porque dice que ya su esposa, ya él era de edad avanzada. Pero si Dios le estaba hablando, si el ángel Gabriel le estaba hablando de parte de Dios, y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, dudamos del poder de Dios, dudamos que Dios nos habla. ¿Sí? Si Dios nos dice, deja de hacer esto, decimos, y no nos gusta o no nos conviene dejarlo, ay, no es mi carne, no, Dios no me está hablando. ¿No? Por ejemplo, si nosotros reprendemos a nuestro hijo, lo regañamos o le decimos, mira, no hagas esto porque a Dios no le agrada, Dios dice que no te apartes de su camino, Dios dice que lo obedezcas, Dios te dice que no seas soberbio. Ay, es mi mamá, porque como mi mamá siempre me está muele y muele y muele, es mi mamá la que está hablando, la que me está diciendo. ¿Y por qué no lo tomamos de parte de, o por qué no el hijo o la hija lo toma de parte de Dios, que Dios le quiere evitar tantas cosas? Porque está escrito. ¿Sí? Zacarías dudó y aún estando en la presencia de Dios, dudó de que era el ángel que le estaba hablando, de que Elizabeth y él iban a tener un bebé. Y dice, por no creer, ahora te vas a quedar sin hablar hasta que el niño nazca. ¿Tuvo una consecuencia? Sí. Volvemos a leer 19. Volvemos a leer desde el 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cumplió o no cumplió el Señor? Sí cumplió. Pero el Señor le dice, no temas. Y el Señor nos dice, no tengan miedo, no temamos. ¿Sí? No tengamos miedo. Y no es porque, yo les decía en una ocasión, no es porque retemos o a ver, coronavirus, ven. No. ¿Sí? No abusemos de la misericordia de Dios.
No vamos a andar buscando o retando, porque soy hija de Dios y soy intocable. No. Si estamos ahorita es por misericordia de Dios. ¿Sí? Si Dios nos guarda es por su misericordia. Si Dios usa nuestras vidas es por su misericordia. ¿Sí? Pero no tenemos que tener miedo. Si quiere entrar miedo, rechazarlo. Si quiere entrar algo que no es de Dios, rechazarlo. Fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Sí? El Señor no quiere que tengamos miedo. Y lo vimos a través de su palabra, cómo respaldaba y les decía y los fortalecía y les daba palabras de aliento. No temas, no temas, no temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo, yo te ayudo. Y así nos podemos ir. Y lo que yo les decía al principio, ¿no? Que los estudiosos de la Biblia dicen que hay 365 no temas en la palabra. ¿Sí? Pero yo pienso que nosotros lo tenemos que emplear todo el día, siempre. ¿Sí? Que no tengamos miedo. ¿Sí? Que mejor le pidamos al Señor que su temor no sea parte de nuestras vidas. ¿Sí? Que tengamos el temor a que cuando vayamos a hacer o a decir o a pelear o a decir una grosería o eso, tengamos temor del Señor. Amén. Pues este es el tema que el Señor nos dio el día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que nos siga ayudando a fortalecernos más en Él. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Mi Dios, gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra, mi Dios, nos exhorta, Señor, Padre, a caminar en santidad, en rectitud. Señor, Padre, nos exhorta, Señor, a estar, Señor, haciendo tu voluntad y no la nuestra, Señor, a estar obedeciendo, Señor, tu palabra, Señor, a estar, Señor, poniendo por obra, en práctica, Señor, todo lo que tú nos enseñas a través de ella, Señor, que Padre, no tengamos miedo, Señor, a quien pueda matar nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, sino que, Señor, nuestro temor esté en ti, Señor, que estemos recordando, Señor, tus mandamientos, tus estatutos, tus enseñanzas, Señor, para que no hagamos, Señor, lo malo delante de ti, Señor, no pequemos en contra de ti, en contra del cielo, Señor. Padre, guarda nuestras vidas, guarda nuestra familia, nuestros hijos, Señor, guarda nuestros hogares, guarda estas iglesias, Señor, que son tuyas, Señor, Padre, que mis hermanos, Señor, Padre, puedan, Señor, conectarse aún por redes, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor, que no nos estemos, Señor, distrayendo con otras cosas que, Padre, que no seas tú, mi Dios, que estemos, Padre, atentos, Señor, nuestro oído a lo que tú quieres que hagamos o dejemos de hacer, mi Dios. Padre, bendice la vida de mis hermanos que están escuchando en esta tarde, bendícelos grandemente, que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, esté en sus hogares, Señor, no te apartes de nosotros, Señor, cúbrenos, Señor, si vamos a salir por alguna situación, alguna circunstancia, seas tú cuidándonos, guardándonos, librándonos, protegiéndonos de todo mal, Señor, Dios Todopoderoso, que nos cubras con tu preciosa sangre, Señor, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre que sobre todo nombre Cristo Jesús te damos gracias. Amén.